Bien, buenas noches, porque ahora es de noche. Hoy vemos la clase sobre el comienzo de la parte de las epístolas del Nuevo Testamento. Ya hemos mencionado que uno de los estilos, de hecho, es el estilo más común en el Nuevo Testamento, el género epistolar, es decir, la carta. Alguien que se sienta y le escribe a otra persona o en alguna iglesia, o como sugerimos acá, en el caso de los Hechos y Lucas, recuerdan ustedes, que está dedicada a un tal Teófilo que probablemente es un personaje ideal. Es como si yo escribiera una carta, por ejemplo, digo, voy a escribir una carta al argentino. Entonces escribo una carta para argentino y le cuento la historia para que argentino entienda bien cómo funciona este país donde vivimos nosotros. Entonces dentro de 2000 años alguien va a leer y va a decir, ¿cómo habrá sido esa persona? ¿No? ¿Habrá sido un hombre importante por lo que él lo saluda con mucho afecto o algo? ¿O simplemente una persona ideal? A veces nosotros tenemos la idea de que una epístola, que una carta siempre tiene que ser como verdadera, en el sentido de que si soy yo tengo que firmar yo, y si le escribo a alguien tengo que mencionarlo por nombre a tal persona. En la antigüedad no era muy común esto, no era tan así. No había incluso mucha noción de la propiedad privada, del nombre, de la individualidad. Ustedes saben que esos conceptos de la individualidad que nosotros tenemos hoy día, no es que toda la vida fue así. Hubo épocas donde la gente se movía un poco más masivamente, no tenía esa noción de que, momentito, yo pienso diferente. Eso en el Imperio Romano, por ejemplo, si el César dijo hay que matar a todos los negros, dice, perdón, pero yo pienso diferente, eso no existía en la antigüedad. Simplemente se bajaba la cabeza ya estaba baja de antes, se escuchaba y se obedecía, sea lo que sea. Lo que venía del rey sea lo que sea. De hecho, un tema para nuestra comprensión del Nuevo Testamento, y le vamos a dedicar algún día un párrafo más largo, es entender cómo es un rey. ¿Qué quiere decir rey en la Biblia? O, en el caso del César, el rey romano, por decir de una manera, el César, el Caesarios, que era asociado directamente con la divinidad. Entonces, por ejemplo, si alguien en Roma contaba que el César se le había aparecido una noche y le curó un cáncer, no te podías reír de eso, porque eso era algo cierto. Eso se comentaba como una cosa cierta. Y de paso, mucho de la religiosidad contemporánea, la que está en lo cierto y la incorrecta, viene de esas cosas. Por ejemplo, las casas romanas tenían un rinconcito donde ponían las imágenes. Y uno va a muchas casas y se encuentra que está la imagen afuera, que es la imagen identificada conmigo. Nosotros somos devotos de tal. Y entonces tenemos la imagen o arriba de la puerta, otra. O en algún lugar, en un rinconcito, en el placar, medio, no al frente todo, pero medio un costadito, ahí está la Virgencita que yo la... Y eso es Roma 100%. Roma del primer siglo, muchos de nosotros hubiéramos entrado en una casa de Roma del primer siglo y nos sentiríamos como en una casa antigua. Y diríamos, uy, qué casa antigua esta, pero no 2000 años, una casa antigua de 50 o 60 años atrás, por la semejanza. Vamos entonces a concentrarnos en el tema del apóstol Pablo, que fue el escritor que hay en el Nuevo Testamento más prolífico, digamos. Él se identifica con esa palabra que hace un momentito vos preguntabas, que está escrita en griego ahí. Yo les voy poniendo las palabras en griego cuando puedo, para que ustedes vean, cómo está escrito. Las palabras, las letras griegas, el alfabeto griego, es el antecesor del alfabeto nuestro. Entonces, la forma de las letras son las mismas. Si quieren ver, por ejemplo, en la primera línea dice llamado a ser apóstol, y al lado está entre comillas, reconocen la A, que es la alfa, con un acentito arriba, reconocen la pi, que parece como una sillita, que es la P, la O es igual que ahora, con acento igual que ahora, la S está un poquito diferente, pero es la S, la T es igual a como la escribimos ahora, la O otra vez, la lambda, que es la L, es bastante parecida a como la escribimos nosotros. Sí, por favor, no intervengan por el video.
Y bueno, y la sigma letra final, que es la S, que esa está igual que como la escribimos nosotros ahora. Bueno, la palabra apóstolos, Pablo se identifica en la primera carta que escribe, que está en el orden, esto merece toda es aclaración acá. En la carta a los romanos es en el orden del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos es la primera epístola del apóstol Pablo que aparece en el orden de nuestras Biblias, pero no es la primera que él escribió. Yo les he dado, para complementar la clase de hoy, una fotocopia de esta, que tiene un cronograma, tiene un cronograma aproximado del Nuevo Testamento, perdón. Si ustedes se fijan, les va a llamar la atención un par de detalles. Por ejemplo, que el nacimiento de Cristo está antes del 0. El nacimiento de Cristo está antes del 0, porque probablemente el nacimiento de Jesús fue alrededor de 4 o 5 años antes del año 0 de nuestra era, que debería ser el año del nacimiento de él. Pero como el calendario que nosotros usamos hoy se hizo en la Edad Media le erraron, y ese error ahora sabemos cuál es, y entonces se corrige, y uno, digamos, si uno está predicando y dice, hace 2000 años que Cristo nació, sabe que está haciendo una figura que no es exacto, porque incluso hasta es difícil saber exactamente, por las diferencias de calendarios que hay, por el tema de la fecha, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan, en cuanto a las escrituras del Nuevo Testamento, hay una línea punteada abajo, acá abajo, donde aparecen las cartas generales. Esta es la vida más activa del apóstol Pablo, entre el 45 al 60 y algo, y esa es la época, abajo de todo, la última línea abajo de todo, es la que muestra el tiempo de la escritura de las epístolas del apóstol Pablo. Fueron bastante próximas unas entre sí. Pablo se identifica a sí mismo como apóstolos, es decir, como un enviado, un mensajero. El diccionario de Thayer dice, es un delegado, un mensajero, uno enviado con órdenes. No es una persona que lo manda que haga lo que quiera, sino alguien que le dice, anda y hace tal y tal y tal y tal cosa. Y él, probablemente haciendo un juego de palabras con el otro nombre, el nombre propio hebreo de él, que es Shaul, que está por ahí, se identifica no con su nombre propio, como es muy común en los escritos del Nuevo Testamento, sino, por ejemplo, el caso de Santiago, el hermano de Jesús, que en vez de decir yo soy el hermano de Jesús, dice yo soy siervo de Jesucristo. Entonces marca claramente que él, aunque es un hermano carnal de Jesús, en su relación con Jesús, de paso María también tenía eso, ¿no es cierto? Escúchenlo a él. Yo no soy la mamá de Dios, soy la mamá de él, pero soy la sierva de él. Soy, en el sentido de él Mesías, yo sierva. Yo soy alguien a quien Dios ha salvado, como dice María. Bueno, eso es otro tema. Apóstol en el Nuevo Testamento quiere decir alguien que fue enviado o algo así, y en la definición de Thayer dice así: en primer lugar es aplicado en el Nuevo Testamento en la palabra, el sustantivo apóstolos, que quiere decir, hay un verbo que es apestelen, que quiere decir mandar. O sea, la idea es que alguien que va en comisión. Por ejemplo, cuando fue el lío entre Argentina y Chile, y el Papa mandó a Zamora. Ustedes recuerdan eso. Lo mandó. No lo mandó a que haga vida social, sino le dijo, anda y trata de arreglar porque estábamos al borde de la guerra. Eso es un apostolado. Es decir, alguien que es mandado para hacer algo. Anda vos y fíjate, estos días ha habido apostolados de varios tipos entre España y Argentina, de gente que es mandada para un lado o para el otro. Ahora mismo hoy está en Brasil, apostolado, para ir a tratar de convencer a los de Petrobras del lío que están haciendo con el tema de YPF. Entonces, esa es la idea general. Específicamente en la Biblia y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no hay, específicamente se refiere a los 12 apóstoles. Y en términos un poquito más genérico, a otros eminentes maestros cristianos, como por ejemplo a Bernabé y en otro caso a Timoteo y Silvano, que es Silas también. 2. Tradicionalmente se le atribuyen a Pablo, Shaul, el nombre hebreo de Pablo. Nosotros tenemos en la Biblia un lío porque
muchos nombres, como el propio nombre de Jesús, nos vienen del Antiguo Testamento como un nombre diferente al mismo nombre en hebreo, pero traducido diferente en el Nuevo. Por ejemplo, Jesús. El nombre de Jesús es el mismo nombre de Josué del Antiguo Testamento, pero en la Biblia Josué es un nombre en el Antiguo Testamento y Jesús es otro en el Nuevo Testamento. Bueno, en cuanto al apóstol Pablo, el nombre de él, el verdadero nombre es Saúl, que nosotros lo conocemos por el rey Saúl que perseguía a David. Ese es su nombre hebreo, pero su nombre nuevo, digamos, es Paulos, que es un nombre que él usó para el mundo greco-romano. Eso de paso no es novedoso de la Biblia. Ustedes saben de varios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que tienen los nombres cambiados. Pablo y Pedro mismo y otros. Pero nosotros pensamos que eso era como un tic de Cristo, que se le ocurría cambiar los nombres a la gente. No. Tenía un sentido de... ellos tenían en la antigüedad la idea de que el nombre lleva la identidad de la persona. Y que es una identidad marcada desde el nacimiento. Por eso el nombre. Entonces hay nombres que tienen un significado muy bonito y algunos, como María, si ustedes recuerdan en la iglesia lo dijimos, que tiene un nombre con una raíz de amargura en hebreo. ¿Qué es la razón? Bueno, quizá alguien que cuando nació murió la madre en el parto, no le iban a poner un nombre que significa feliz o algo, le iban a poner algún nombre que le haga recordar que toda su vida, que cuando ella nació, lamentablemente murió la mamá, o que el pueblo estaba esclavo, o lo que fuera. Los nombres tenían un sentido, y tenían ese sentido de que el nombre lleva la identidad de la persona. Te he dado un nombre nuevo, dice en Apocalipsis. Ese que te he dado un nombre nuevo no quiere decir que ahora te llamas distinto, sino tenés una identidad diferente. El nombre es la identidad. Por eso cuando Moisés le pide a Dios que le dé el nombre, Dios no le da ningún nombre porque Dios no presta su identidad, no la da para decir, toma, usa mi tarjeta, andá y sacá lo que vos quieras con mi tarjeta. Dios no da su nombre para que uno lo use como una tarjeta de crédito en todos lados para sacar plata o lo que fuera. Dios se reserva su identidad y a Moisés se le dijo, yo soy el que soy, te envía. Punto. No te tengo por qué dar yo, no puedo poner... Y eso tiene un sentido teológico muy importante porque entonces inhabilita la idolatría. La idolatría piensa, ¿cómo puedo hacer yo para manipular los dioses? ¿Qué puedo hacer para que me hagan caso? Dice, el verdadero Hijo de Dios piensa, ¿cómo puede hacer Dios para usar mi vida como Él le plazca? Es exactamente al revés. Tradicionalmente entonces se atribuyen a Pablo, Saúl, 13 epístolas. Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, carta personal esta, Tito y Filemón, 2 cartas personales. La epístola a los hebreos no se sabe quién fue, porque no identifica, como el apóstol Pablo tiene una característica que está en el punto 3, de que en sus epístolas en general él se identifica. Hola, yo soy Pablo, les escribo desde acá, tal. Hebreos no dice nada de eso. Si uno la lee, por ahí dice, esto es del apóstol Pablo. Y por ahí uno la lee y dice, pero entonces ¿por qué no puso nombre? O ¿por qué no se identifican con cosas más objetivas? Cuando lleguemos a Hebreos la vamos a ver, porque Hebreos y las epístolas de Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis pertenecen a la época final del primer siglo. Las cartas de Pablo, digamos, principio del siglo, Jesús, los apóstoles, toda esta historia. Mediados del siglo I, apóstol Pablo, viajes misioneros, las cartas de Pablo. Final del primer siglo, la persecución, las iglesias que están en franco desarrollo en el paganismo, ya no hay más iglesia en Jerusalén. En el año 70 es destruida Jerusalén, entonces la iglesia cristiana primitiva, que fue la de Jerusalén, no existe más. No solo que no existe la iglesia, no existe más nada. De hecho, los judíos volvieron en 1948, creo. Volvieron a ese lugar, y no a todos, sino a una parte, después de casi 2000 años de ese evento. Cuando el general Tito, en una locura de esta que se le dan a los militares paganos, arrasó la ciudad porque los judíos los tenían hartos. Los judíos siempre eran levantiscos, por esa idea
la idea mesiánica. Esa idea de que algún día Jehová nos va a liberar de todos nuestros enemigos. Entonces, en una fiesta como la Pascua, bastaba que un judío empezara a gritar aleluya, aleluya, y se sumaban 2, 3, 4, y al rato ya eran piedras que volaban por todos lados, soldados romanos muertos por todos lados. Tanto es así que si ustedes se fijan en el dato, durante el ministerio de Cristo, lo que está relatado en los evangelios, todo el tiempo en Jerusalén, en el templo, hay una guarnición romana. En el templo. ¿Por qué en el templo? Porque donde iban a empezar los líos, ¿dónde iba a ser? En el templo. Empezaban, oh Jehová, líbranos, dice, con 2 que digan amén, chau tu lío. Entonces, esa es la razón por la cual los romanos tenían una guarnición romana en el templo. Y había soldados romanos en el templo, y a los judíos, ustedes saben que en la ley estaba prohibido que en el templo estuvieran caminando, hollando, pisando gente que no era judía. Si ustedes recuerdan, tenían un lugar para las mujeres, un lugar para los niños, un lugar para los convertidos, prosélitos, y afuera, los que no eran afuera, no podían entrar, ni a sacar fotos. Entonces, como ahora mismo hay con el turismo en algunos lados, hay algunos lugares donde te piden, por ejemplo, una mezquita, que si querés entrar, las mujeres tienen que cubrirse y descalzarse. Bueno, en el templo de Israel no se podía entrar. Ahora, ¿qué tal? ¿Quién le dice a la guarnición romana que no puede entrar? Entonces, cada 2 por 3 uno se paraba y decía, ustedes no pueden entrar. Y el soldado romano decía, ¿cómo? ¿El imperio? ¿Escuchaste hablar del imperio romano? Somos nosotros. Entonces le degollaban a un judío y se armaba una revuelta. Todo terminaba en revuelta. Entonces, en el año 70, finalmente Domiciano y su hijo Tito dijeron, terminemos con este asunto, y entraron y arrasaron con todo, hasta las piedras, quemaron todo. Los judíos los sitiaron un par de años, pero después no pudieron vencerlo, porque con el corazón solo no se puede mantener una lucha contra el Imperio Romano, no contra el Imperio Romano. Vamos al 4. El 3 es el esquema general de las cartas de Pablo. Saludos, hola, los bendigo en el nombre del Señor, gloria a Dios. 2, el tema en cuestión. Les escribo porque escuché que hay unos líos en la iglesia, típico. 3, aplicaciones generales. Recuerden que Dios nos enseña que saludos, bendigo a todos ustedes, y un saludo grande para fulano de tal, y para la tía Cleta, que siempre me acuerdo de ella, y para Carlitos, que estoy orando por él, espero que se ponga bien, y que Dios nos bendiga a todos, amén. Esa es la estructura básica de una carta del apóstol Pablo. En el 4, Pablo es un gran teólogo, es el gran teólogo del Nuevo Testamento. Yo quise hacer un apartado con porque es muy importante entender esa función de Pablo y de las epístolas. Por ejemplo, una epístola como la primera y segunda a Timoteo no es lo mismo que leer una carta de mi abuela a un sobrino. Yo he visto unas cartas de mi abuelo y de mi abuela muy lindas, mamá nos hizo fotocopias de eso en su tiempo, una carta donde el abuelo le escribe en un viaje a la abuela diciéndole, estoy en tal lugar y prediqué tal cosa, porque había ido un viaje no sé dónde, lo invitaron a predicar y predicó, el abuelo era laico, pero era así, predicaba. Y es muy lindo, ya a mí se me llenaron los ojos de lágrimas de leer eso, pero no voy a predicar esas cartas. Ahora, cuando Pablo le habla a Timoteo, cuando yo hablo del ministerio pastoral, busco y cito a Timoteo, y estoy citando una carta personal, pero la estoy citando en términos de esto es la doctrina de la Biblia. Y esa diferencia de que esto es doctrina es justamente porque Pablo, junto con los otros que escribieron en el Nuevo Testamento, escribieron interpretando el hecho de Cristo. En los evangelios se cuenta, Jesús andaba, dijo tal cosa, sanó tales enfermos y todo. Los escritos apostólicos lo que hicieron fue en la iglesia naciente decir, esto quiere decir tal cosa, y esto significa que nosotros debemos hacer tal otra cosa. ¿Se dan cuenta? Es decir, toman el Antiguo Testamento y la experiencia de Cristo y le dan una explicación y una aplicación. Dice, esto quiere decir que nosotros no debemos comer carne sacrificada a los ídolos, por ejemplo. ¿De dónde sale eso? De una interpretación del Evangelio, por sintetizar en una forma, el mensaje, la esencia del mensaje de Cristo. De paso, me gustaría que nosotros nos libráramos de ese prejuicio que piensa, hay un prejuicio que lo he escuchado tantas veces y siempre cuando alguien lo dice, como saben que yo tengo estudios en teología, lo tomo en forma personal y me cae mal cuando no debería.
He escuchado gente que dice como que si uno estudia, apaga el espíritu. Y que una persona es o espiritual o estudiada. Y eso es un prejuicio. Porque el apóstol Pablo justamente es un paradigma de esto. No solamente que era estudiado cuando empezó, cuando se convirtió, a los pies de Gamaliel, ahora vamos a ver alguna cita en la Biblia, sino que después siguió estudiando y produciendo. Porque la teología, ¿qué es? La ciencia, es una ciencia, no es la revelación de Dios, eso es otra cosa. La teología es lo que estamos haciendo nosotros. Nos sentamos y pensamos, ¿cómo es Dios? ¿Cómo será? ¿El mundo se va a acabar alguna vez? ¿Cómo habrá empezado el mundo? Eso. Entonces decimos, en la Biblia hay un texto que dice que el mundo empezó de tal o cual manera. Pero hay uno, a mí en la escuela me dijeron que empezó de otra manera. Bueno, esa reflexión, eso es teología. Entonces, es una reflexión muy importante y para mí la más importante, porque podemos reflexionar sobre la filosofía. Por ejemplo, ¿qué es la vida? Bueno, de hecho, ahí habría una coincidencia, ¿no es cierto?, con la teología. Pero supongamos, el valor de los medios de comunicación en el siglo XX. Bueno, es un temazo muy lindo ese, muy interesante. Pero cuando a mí me dicen, vamos a hablar del gran amor de Dios, entonces ya no es una mera cuestión de que el libro tal dice tal cosa. Estamos hablando de Dios con el cual yo oro, con el que tengo comunión, el que me ha salvado. Esa teología, digamos, de María en el Magnificat, ¿no? Mi corazón exalta a Dios, mi Salvador. Eso no es solamente, esto lo estudié en un libro de teoría. Esto es mi experiencia con lo más trascendente. Entonces, cuando yo escucho que la teología, sí, porque la teología es el intento humano de entender a Dios, la respuesta para mí es, todo lo que hacemos nosotros es humano. Cuando yo oro es una oración humana, pero por eso no voy a dejar de orar, porque es la oración humana la que me pone en contacto con el Dios eterno. Y ahí está la viejita que la está comiendo la artrosis, pero ella en su camita cierra los ojos a la noche y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y está tocando nada menos que al Creador. Entonces no es una cosita así nada más de decir, bueno, las cosas humanas no tienen nada que ver. Esto es por el espiritualismo, digamos, que hemos heredado de los orientales probablemente, que siempre trata de trascender en el sentido de dejar de lado las cosas del mundo como la reflexión, el razonamiento, el estudio. Yo los felicito a ustedes que quieran estudiar. ¿Por qué están estudiando? Para no tener que depender del Espíritu Santo. No, están justamente como el Espíritu Santo les muestra que hay un mundo maravilloso, dicen, vamos a estudiarlo. Yo no me puedo quedar con la curiosidad de saber qué dirá la Biblia, por qué ese tipo de pregunta que es un poco infantil, ¿no es cierto? Si Adán y Eva tuvieron 3 hijos varones, ¿dónde salieron las mujeres? Ese tipo de preguntas. Entonces, en el intento de explicar esas cosas y de ir a la Biblia y estudiarla y ver qué es esto, pero en hebreo, qué habrá querido decir, qué habrá significado quizá una cosita un poquito diferente, o qué importancia tenía el Imperio Romano para que yo entienda lo que dice Pablo. Todo eso que es teología es espiritual 100%, de hecho el propio Cristo, como no dice en el Nuevo Testamento, no lo dice porque es como si en la biografía de Perón, hay muchas biografías de Perón que no cuentan qué es lo que hacía cuando iba a la escuela, pero Perón fue a la escuela, porque si no, no hubiera podido ir al liceo militar donde estudió. Entonces, no hay un libro entero que cuenta qué notas se sacó en matemática de tercero, pero fue, y lo muestra Perón como un tipo, digo, fuera de, si compartimos, yo uso a Perón porque es un personaje que desapareció de nuestra historia, y yo me he criado con eso cuando era chico, viniendo de una familia antiperonista de paso, pero es muy curioso el fenómeno. Entonces, el que biografía a Perón no pone todos los días que ir a la escuela, pero es obvio que está. Entonces nosotros salteamos, por ejemplo, el hecho de que Cristo, todos los sábados de su vida, ha ido a la sinagoga. Y el apóstol Pablo, todos los sábados de su vida, salvo que estuviera preso, o encarcelado, o molido a palo en algún lado, iba a la sinagoga.